Buenas tardes y bienvenidos a la segunda cápsula formativa sobre gestión de proyectos que hemos titulado Gestión de riesgos. Mi nombre es Esther Castela y colaboro con el programa Executive en Factor Humano Formación. Y antes de comenzar me gustaría contaros brevemente quiénes somos. Factor Humano Formación somos una escuela internacional de posgrado especializados en las principales tecnologías en el ámbito de las TIC y en lo que es una materia cada día más demandada por profesionales de todos los sectores, como es la dirección y gestión de proyectos. Como podéis ver en vuestras pantallas, en la parte central, nuestro eslogan es Training Anywhere, Anytime. Es decir, que apostamos por las clases en directo combinando la flexibilidad que aporta la formación telepresencial con la calidad de la enseñanza tradicional, lo que permite que alguien con un ordenador conectado a Internet desde cualquier parte del mundo pueda mantener un contacto directo con el profesor, cosa que no ocurre con la formación online o a distancia, donde el alumno simplemente recibe un manual, se lo prepara por su cuenta y solamente puede consultar las dudas en un determinado número de tutorías, en cuyo caso se pierde el valor añadido de las clases en directo, donde se puede interactuar con el profesor o con otros compañeros. Bien, para el desarrollo de las clases utilizamos un entorno como el que estamos utilizando en esta cápsula formativa, de manera que arriba a la derecha podéis ver el panel de control, donde tenemos un chat y a través del cual nos podéis ir planteando vuestras dudas a lo largo de la exposición, lo mismo que durante el desarrollo de una clase. Además, este escenario nos permite facilitar el aprendizaje del alumno, ofreciendo la posibilidad de volver a repasar las clases grabadas, acceder al material que se utiliza durante el desarrollo del curso y en todo momento actualizado a través del campus de Factor Humano Formación. Y os cuento todo esto porque para nosotros como empresa nuestra máxima es poder llegar a compatibilizar el desarrollo profesional con la vida personal. Como conclusión, deciros que no trabajamos con la formación online ni la formación a distancia seca, sino que planteamos clases en directo, es decir, telepresenciales, y además las clases son grabadas. Bien, el tema elegido para esta cápsula formativa de hoy pretende servir de introducción a uno de los contenidos más importantes que se estudian en el curso para la preparación a la certificación PMP. Y os muestro el catálogo del curso con la intención de poder situarnos respecto al índice, ya que me gustaría aclarar que lo que hoy vamos a ver aquí será un resumen de los conceptos, las metodologías y las herramientas que se estudian con más profundidad en la unidad 10 del curso. Aquí me gustaría hacer un zoom sobre la presentación, exactamente, ahí me gustaría destacar. Bien, Yolanda Pastor será la profesora del programa Executive en Factor Humano Formación que imparta el webinar de hoy. Por supuesto, está certificada en PMP y ella es una profesional del ámbito de las TIC que cuenta con 19 años de experiencia en importantes compañías del sector como Siemens y Nokia y actualmente continúa con su actividad laboral en una consultoría de PMO o lo que quizás muchos conoceréis como Oficina de Gestión de Proyectos. Y antes de darle paso a mi compañera Yolanda, me gustaría advertiros que durante el webinar de hoy vuestros micrófonos estarán cerrados para poder mantener la calidad de la audición, de manera que si surge alguna duda o alguna pregunta a lo largo de la transmisión, nos lo podéis comunicar a través del chat y al final de la exposición Yolanda podrá resolverlas. Así que por mi parte espero que disfrutéis de la ponencia. Yolanda, cuando quieras. Gracias, Esther. Buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a ver en la cápsula formativa de hoy el tema de los riesgos, la gestión de riesgos. Empecemos un poco planteando los objetivos, que sería conocer qué es un riesgo, un poco la definición que entendemos por riesgo, y brevemente la metodología de análisis de riesgos que propone el PMI. ¿Qué entendemos por riesgo? ¿Podemos definirlo como un evento que tiene una cierta probabilidad de ocurrir y tiene un impacto en nuestro proyecto? Es una buena manera de definirlo. Ahora bien, ¿su impacto es siempre negativo? Pues realmente no, depende del tipo de riesgo. Los hay con un impacto negativo, que llamaremos una amenaza, y los hay con un impacto positivo, que son lo que conocemos como oportunidades. La gestión de riesgos, ¿en qué consiste?
Pues en disminuir y evitar, si es posible, el impacto de los riesgos de los eventos negativos y aumentar la probabilidad de que ocurran los eventos positivos. Por ejemplo, una amenaza. Un ejemplo de amenaza sería si no tenemos bien definido el alcance del proyecto y acordado con el cliente. Al final nos podemos encontrar que se materialice el riesgo porque el cliente no acepte el resultado del proyecto o tengamos problemas durante la aceptación porque no cumple sus expectativas. Un ejemplo de oportunidad, pues si es un proyecto de desarrollo software de una aplicación y podemos reutilizar desarrollos anteriores que hubiera en nuestra empresa, pues ahorraríamos coste y tiempo. Un punto muy importante a tener en cuenta, los riesgos no son solo las provisiones, no es solo un tema financiero como se considera en muchas empresas. A ojo dices, pues los riesgos van a ser un tanto por ciento del valor del proyecto y así cubro expediente. Como resultado tenemos un dinero guardado que a final de año se libera para dar margen o si vamos justos se utiliza para imprevistos. También hay que tener en cuenta la tolerancia al riesgo, que sería el grado de riesgo que resiste nuestra organización, y el umbral de riesgo, que es el nivel de incertidumbre de nuestra organización. Puede que por norma se rechacen en nuestra empresa proyectos con un cierto nivel de riesgo, cuando en otros sectores o otras compañías sí serían aceptables. También tenemos que tener un plan para gestionar los riesgos. Es decir, definimos cómo vamos a gestionarlos y los procesos asociados. Esto implica identificarlos, analizarlos, clasificarlos y tener planes de respuesta si proceden. Por tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pensar cómo vamos a gestionar los riesgos. Es decir, crear el plan de gestión de riesgos. Después, identificarlos. Después, realizar un análisis cualitativo, que sería priorizar los riesgos. Y luego un análisis cuantitativo, que sería un análisis numérico. Una pregunta. ¿En vuestros proyectos hacéis un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos? Voy a lanzar un sondeo que os aparecerá ahora en pantalla con esta pregunta y me gustaría que me respondieseis. Cuando ya haya respondido un porcentaje alto, os muestro el resultado. A ver, bueno, ya llevamos el 50%. Bueno, pues ya tenemos el 80%. Entonces voy a cerrar ya el sondeo y os muestro el resultado. Como veis, la mayoría ha contestado que a veces. Bueno, realmente la respuesta más correcta sería realizar ambos análisis, aunque dependiendo del tipo de proyecto puede que solo necesitemos un análisis cualitativo, ya que aquí damos una estimación de probabilidad y un plan de respuesta inicial. Bueno, pues una vez que hemos hecho el análisis cuantitativo, ¿qué seguiría? Pues crear unos planes de respuesta a los riesgos identificados, sobre todo en caso de impacto negativo para minimizarlos y acciones en caso de impacto positivo para maximizarlos. Es lo que conocemos como la estrategia de gestión de cada riesgo. ¿En vuestros proyectos hacéis un plan de respuesta para los riesgos identificados más significativos o con mayor impacto? Sería una pregunta a pensar, habría que reflexionar. Lo más recomendable es tener un plan de respuesta por lo menos para los riesgos más importantes o que vayan a tener mayor impacto. Por ejemplo, si tenemos que hacer una implantación de un nuevo sistema de gestión, por ejemplo, con cambio de servidores, bases de datos, etcétera, para una empresa situada en una zona con una probabilidad alta de nevadas intensas que provocan cortes de comunicaciones, ¿tendríamos un riesgo? ¿Cuál sería la mejor opción?
Como antes, voy a lanzar un sondeo que aparecerá en pantalla y os dejo un poco de tiempo para responder y luego analizamos como antes la respuesta. Bueno, por ahora ha votado poca gente, vamos a esperar un poquito más. Ya vamos por el 30%. El 60%. Bueno, como antes, en cuanto nos aproximemos al 80%, ya cierro el sondeo. Vale, pues ya ha votado más del 80%. Cierro el sondeo y os lo muestro. Bueno, como veis, tenemos respuesta para todas las opciones, aunque mayoritariamente habéis elegido la opción C. Bueno, pues vamos a analizar cada respuesta. La A no nos indica que realicemos el proyecto en temporada fuera de nevadas, aunque sea un proyecto que dure menos de 6 meses. Hay que leer la pregunta y tenemos que tener claro el tipo de proyecto y ver si el enunciado nos da alguna pista. La D es un poco incongruente porque si tenemos un riesgo tenemos un plan de respuesta. Un plan de respuesta definido implica que reconocemos un riesgo. La B es correcta, pero la C sería la respuesta mejor porque es la que aporta más información. Indica que en el caso de que durase más de un año, evidentemente pillamos temporada de nevadas y tendríamos que realizar un plan de respuesta al riesgo identificado. Y entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el control de los riesgos, control y seguimiento de riesgos. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los riesgos, ejemplos de tipología de riesgos, tipos de riesgos. Podemos definirlos como riesgos conocidos, son los que están perfectamente definidos y analizados. Esto nos posibilita que podamos hacer una planificación de la respuesta a adoptar. Por ejemplo, de un proyecto anterior donde se haya hecho, que sea similar al nuestro, se haya hecho ya este análisis. Riesgos desconocidos, que por su propia naturaleza no pueden gestionarse de una forma proactiva. En este caso, pues tendremos que gestionarlos generando un workaround, un plan de contingencia. Los externos pueden ser predecibles, por ejemplo, impuestos, cambios de moneda, aduanas, y no predecibles, pues nueva legislación, catástrofes. También los podemos clasificar como internos. Por ejemplo, de planificación, pues hemos hecho una planificación muy optimista, hay restricciones impuestas por el cliente, fiscales, normativas de la empresa, que haya que tener un margen mínimo operativo, organizativos, pues dependiendo del tipo de organización, si es piramidal o matricial, pues esto afectará al proyecto. Técnicos, por ejemplo, pues si tenemos que realizar un proyecto que incluye hacer mediciones, tendremos que ver si tenemos los equipos de medida correctos. Y dependerán también del sector, si tenemos un equipo con el know-how, la madurez, los conocimientos suficientes.
Esto podría ser un riesgo. En caso de que no tuvieran los conocimientos, ¿qué tenemos que hacer? Pues un plan de formación. Otra forma de clasificar los riesgos es por su origen. Por ejemplo, calidad. Pues si algo va a ser aceptable o no para el cliente. Alcance, como comenté antes, si no está bien definido, puede provocar problemas de aceptación. Riesgos de coste, pues extracostes no bien calculados. Técnicos, como comentaba antes, puede ser la obsolescencia, el phase out de la tecnología, de los equipos que utilicemos. Esto es una manera, unos ejemplos de cómo clasificar los riesgos. Ahora, seguimos viendo la manera de gestionarlos, que sería la estrategia de gestión de riesgos. Los podemos dividir en amenazas, para las cuales tendríamos que, en primer lugar, evitarlas, intentar evitarlas, eliminar la causa, transferirlas, por ejemplo, compartir el riesgo mediante un seguro, contratando un seguro, mitigar, reducir la probabilidad o el impacto del riesgo y aceptar. No hacer nada, salvo tener reservas de tiempo y coste o planes de contingencia. Y por otro lado, para las oportunidades, tendríamos que maximizarlas, explotarlas, hacer todo lo posible para que suceda la oportunidad, compartir, por ejemplo, hacer una UTE para tener más probabilidad de que ocurra, mejorar, potenciar, aumentar la probabilidad o el impacto y por último aceptar, no hacer nada y si pasa, mejor para el proyecto. Por ejemplo, con el tema de los riesgos, un riesgo real que me ha pasado alguna vez, cuando instalas un nuevo equipo, un servidor o equipos de telecomunicaciones, en los últimos años para activar el hardware utilizas licencias. Como los departamentos de logística se encargan de pedir el hardware, al principio no estaban muy acostumbrados a pedir el software, las licencias definitivas del equipo. Total, que si no llegaban las licencias, al final el equipo no se ponía en marcha o se ponía en marcha parcialmente, sin todas las funcionalidades que quería el cliente. Al final, era un riesgo que no se tuvo muy en cuenta y después de la primera vez que tuvimos problemas, pues ya se analizó y vimos que la solución era pedir licencias temporales que se pueden pedir junto con el equipo y no es un tema que dependa solo de logística, con lo cual si logística se olvida de pedir la licencia definitiva o tardan un tiempo en llegar porque antes llegaban por correo y se pierde o tarda mucho, pues tienes unas licencias temporales con las cuales puede trabajar el equipo hasta que soluciones el problema. Esto sería un ejemplo de un plan de respuesta. Bueno, seguimos ahora con herramientas para identificar y analizar los riesgos. Primera herramienta, las reuniones. Por ejemplo, con los expertos, lo que se llama juicio de expertos, que pueden ser entrevistas particulares. El jefe de proyecto se entrevista con los expertos en la materia para identificar riesgos. El método Delphi, lo que se conoce como el consenso de expertos, se hace de manera anónima, se utiliza un cuestionario que se envía a cada experto, se recopilan las respuestas, se resumen, se envían de nuevo y al final, después de varias rondas, se llega a un acuerdo. Otro método utilizado es la tormenta de ideas, que en inglés se conoce como brainstorming. Este método se utiliza para muchos temas, es muy divertido, ameno. Consiste en celebrar una reunión en donde cada participante propone ideas por escrito, se suelen utilizar tarjetitas de colores que se van pegando, las reglas son que todo vale, entonces entre todos se ponen en común, se van descartando ideas, uniendo y mejorando ideas y al final muchas veces de una idea inicial, al ponerla en común, salen ideas muy, muy interesantes y la verdad que es un método muy útil. Otro tipo de herramientas serían las técnicas analíticas. Por ejemplo,
los diagramas causa-efecto más conocidos como los Ishikawa o de espina de pescado, que nos permiten conocer las causas de los riesgos. Durante el curso haremos casos prácticos de estas herramientas, veremos cómo se utilizan para tener claros los conceptos. Otra herramienta serían los diagramas de flujo, que nos indican cómo se relacionan los diferentes elementos de un sistema y nos pueden dar pistas sobre posibles problemas, riesgos. Es una herramienta también bastante útil. Y por último, el DAFO, conocido en inglés como SWOT. Es un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Aquí en cada casilla pues, se rellenaría los riesgos que consideremos. Y es una manera de tenerlos todos encuadrados. Bueno, una vez visto qué es un riesgo, habernos centrado en los riesgos, haberlos clasificados y visto por encima herramientas para analizarlos. Como os comentaba antes, ya en el curso ya entraremos más en detalle en toda esta parte. Pasamos a ver los grupos de procesos implicados en la gestión de proyectos según la metodología del PMI. El PMI define 47 procesos de dirección de proyectos que están agrupados en 5 grupos de procesos. Grupo de proceso de inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento y control y de cierre. Y estos, a su vez, los procesos están agrupados también en 10 áreas de conocimiento. En nuestro caso estamos viendo el área de los riesgos. En el caso de la gestión de riesgos, los procesos implicados son los de planificación, como comentaba antes. Primero, ver cómo vamos a gestionar los riesgos, el plan de gestión de riesgos, la identificación, el análisis cualitativo, cuantitativo y planificar la respuesta a los riesgos. Y el otro grupo de procesos serían los de control. Entonces, con estos grupos de procesos tendríamos los riesgos perfectamente identificados y podríamos trabajar con ellos sin problemas. Todos los procesos, según el PMI, tienen entradas y salidas, además de herramientas a utilizar. Iremos viendo ejemplos según el tipo de proceso, de entradas o salidas a las herramientas, y esto en el curso se ve en mayor detalle, se ven todos los casos. Entonces, empecemos por el grupo de procesos de planificación. El primero, como comentaba, era el plan de gestión de riesgos. Describe cómo se analizan los riesgos, cuándo se harán los análisis cualitativos o cuantitativos y establece la planificación y el control de los riesgos que se tiene que hacer a lo largo de toda la vida del proyecto. Y es un plan subsidiario del plan para la dirección de proyectos. ¿Qué incluye? Pues la metodología, roles y responsabilidades, presupuesto, calendario, categorías de riesgo, que lo vimos antes, definiciones de probabilidad e impacto, la tolerancia de los interesados, lo que en inglés se conoce los stakeholders, los formatos de los informes y la definición de cómo se hace el seguimiento. En este caso, por ejemplo, vamos a ver las entradas que nos permiten crear el plan de gestión de riesgos. Pues una entrada sería el plan de dirección de proyecto, por ejemplo, cómo nos puede afectar el coste, el alcance, el acta de constitución del proyecto. Como comentaba, también el alcance, aquí se define, hay que ver cómo nos puede afectar, si es un riesgo. El análisis de los interesados, aquí hay que ver si los que están posicionados a favor pueden ser una oportunidad, ya que nos hace nuestro proyecto más visible en la organización, lo que al final repercute en que tengamos los recursos que queramos, que consideremos más importantes en los momentos más críticos del proyecto. Por ejemplo, los factores ambientales de la empresa, que es lo que comentaba antes, que era el nivel de riesgo que la empresa tolera,
activos de los procesos de la organización, lo que comentaba de categorías de riesgos, formatos, plantillas, las lecciones aprendidas. En cuanto a este último punto, ¿se fomenta en vuestra empresa crear y mantener las lecciones aprendidas? ¿Lo consideráis algo útil? ¿Lo utilizáis en vuestros proyectos? Pensadlo cuando os enfrentéis a un proyecto nuevo. Por ejemplo, un caso que también me pasó, que al final derivó en una lección aprendida. En los proyectos de actualización de software de los servidores del cliente, normalmente utilizamos un servidor temporal que lo vamos trasladando a las oficinas del cliente. Entonces, hasta un momento dado utilizábamos pues, una empresa de transporte similar a la que utilizábamos para transportar otros equipos de telecomunicaciones. Pero hasta que un día esta empresa de transportes no manejó bien el servidor y se cayó. Aunque teníamos un seguro, el seguro no te cubre el coste del equipo. Y la verdad que tuvimos suerte porque el daño no fue muy grave, pudimos trabajar con el equipo así reparado de aquella manera. Dimos un poquito de mala imagen delante del cliente, pero por lo menos no hubo retraso en el proyecto. Salió adelante. ¿Qué pasó? Realmente es un riesgo que evalúas, pero no le das mucha importancia. Revisándolo vimos que había empresas de transporte especializadas en llevar equipos electrónicos, servidores, llevándolos embalados, se manejaban de otra manera, se transportaba de otra manera que aseguraba que el equipo no iba a sufrir y era una forma mucho más segura de transportarlo. Entonces, a partir de ese momento, esto se documentó y al final el resto de compañeros que trabajaban en proyectos parecidos acabaron utilizando esta empresa, porque la relación coste-beneficio, lo que pagas de más, te compensa en caso de que ocurra el riesgo, que es bastante improbable, de que en el transporte el equipo se dañe. Por tanto, es algo que os recomiendo hacer. Siguiente proceso, identificar los riesgos, ver cuáles afectan al proyecto y documentarlos. Esto nos da la posibilidad de anticiparnos a ciertos acontecimientos. Es un proceso iterativo y están involucrados, por ejemplo, el jefe de proyecto, el equipo de proyecto, los interesados y expertos en gestión de riesgos si los tenemos. Aquí podemos hacer un RBS, lo que se conoce en inglés por Risk Breakdown Structure, donde veríamos un desglose de los riesgos clasificados por tipología, como comentábamos antes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para la actualización de un sistema de gestión, como comentaba antes. Pues riesgos técnicos, pues el alcance, si no está bien definido, vamos a tener un problema. Obsolescencia, pues si la tecnología que utilizamos es adecuada o no. La aceptación, si tenemos definido claramente cómo se va a aceptar. Gestión, pues temas de comunicación, si hay riesgos, hay problemas en la comunicación, la planificación, también si ha sido muy optimista o no. Organizativo, pues los recursos, si están bien dimensionados o no, temas de procesos, pues hay que trabajar con otros departamentos, con logística, compras, pues ver si está claro y no hay ahí un riesgo. Externo, por ejemplo, las aduanas. En este caso, para mí, la aduana sí era un riesgo importante porque nosotros trabajábamos con Canarias. Entonces, a la hora de llevar material allí, equipos, tenemos que pasar la aduana. Entonces, tenemos que hacer una exportación temporal, hay que hacer una serie de documentación, las famosas facturas pro forma, y hay que tener mucho cuidado porque se pagan impuestos. Entonces, no es lo mismo hacer una exportación de un equipo que se va a quedar allí definitivamente que de un equipo que va a estar un tiempo y sale. El coste es diferente y los problemas que puedes tener. No es la primera vez que un equipo se ha quedado un cierto tiempo en aduana porque no se habían rellenado los papeles adecuados.
Entonces, este es un riesgo, en mi caso era un riesgo importante a tener en cuenta. Otro, por ejemplo, la meteorología, pues, dependerá de la época del año, puede ser un riesgo o no. Y también los impuestos. Estos son ejemplos de riesgos que cada uno en su proyecto tendrá que analizar y definir. Para este proceso, por ejemplo, veamos las salidas. En este caso, la única salida que hay es el registro de riesgo, que forma parte de la documentación de proyectos y se tiene que actualizar habitualmente. ¿Y en qué consiste? Pues es un documento que incluye la lista de los riesgos, el responsable de cada riesgo, la lista de posibles respuestas y las categorías de los riesgos. Bueno, pasemos al siguiente proceso, el análisis cualitativo. Aquí, ¿qué hacemos? Pues priorizamos los riesgos con su probabilidad de impacto. Es una manera rápida para establecer prioridades y planes de acción. Y es la base para el análisis cuantitativo. Es un análisis subjetivo. Aquí generaremos una matriz de probabilidad de impacto sobre las principales variables del proyecto. En este caso, pues el riesgo A tiene un impacto bajo, medio, alto y con una probabilidad. Esto es una manera de clasificarlo. Luego después se priorizarían los riesgos. Por ejemplo, de esta manera. El riesgo con su probabilidad y su impacto. Ahora pasemos al análisis cuantitativo. En este caso, analizamos numéricamente la probabilidad de impacto y sus consecuencias. No se requiere para todos los proyectos. Es decisión del jefe de proyecto su uso o no. ¿Métodos que utilizamos principalmente? Pues el valor monetario esperado, el EMV, que se define como la probabilidad de que ocurra por el impacto. Por ejemplo, pues el riesgo A, si tiene una probabilidad del 50% y su impacto son 10.000 euros, pues el MV sería 5.000 euros. Otro método, el análisis de Monte Carlo. Es una técnica de simulación que evalúa el riesgo general del proyecto y tiene como resultado una distribución de probabilidad. Normalmente las variables de entrada son el coste o el cronograma. Se utiliza el ordenador y suele usar para proyectos complejos y donde sea interesante tener definición de probabilidades porque no nos afecte. Y por último, por ejemplo, el árbol de decisión, que se utiliza en el caso de tener que escoger entre varias alternativas para predecir el futuro y son excluyentes entre ellas. Por ejemplo, si tengo que ir a una reunión donde puedo ir en tren o en avión, tengo que tomar una decisión. ¿Qué utilizo? Bueno, pues os voy a lanzar un sondeo que aparecerá en pantalla para que me digáis cuál sería el MV de vuestra decisión. Entonces, como antes, vamos a esperar un poco para que votéis y cuando más o menos llegue al 80%, pues comentamos el resultado. Bueno, vamos por el 30%. Bueno, ya casi por el 50%. Ya por el 60%, esperamos un poquito más. Y cierro el sondeo y comentamos el resultado. Bueno, pues ya vamos por el 70%. Lo voy a cerrar ya y lo muestro en pantalla. Bueno, como veis, está bastante repartida la respuesta.
aunque se ha salido un poquito más de porcentaje en la respuesta D, la de 82 euros. Bueno, pues ahora os muestro el resultado. Si hacemos el cálculo, según os comentaba, la probabilidad por su impacto, empezamos sumando el coste fijo que tenemos, en el caso del avión y el tren, por la probabilidad de cada rama y su impacto, que sería el coste, y hacemos la suma. Entonces, en este caso, evidentemente, buscamos la opción que sea más barata, con lo cual sería la última opción, la de 82 euros. Bueno, y una vez visto esto, pasamos al siguiente proceso, que sería planificar la respuesta a los riesgos, que consiste en desarrollar estrategias para mejorar las oportunidades y minimizar las amenazas. Todo en función de su prioridad, y hay que asignar un responsable a cada riesgo, documentándolo todo. Como comentaba antes, en el tema de los transportes, pues hay que tener en cuenta el riesgo de que pueda haber un accidente. Entonces, hay que documentarlo, ver la probabilidad, el coste, etcétera. Y si procede, se encuentra una solución mejor para el futuro, actualizar las lecciones aprendidas. Entonces, en este caso, las salidas serían el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de los costes, las reservas de contingencias que se calculan tomando como base el análisis cuantitativo y los umbrales de riesgo de la organización, el plan de gestión de la calidad, compras y recursos humanos, y por último, las 3 líneas base que utilizamos para hacer el seguimiento de proyecto, que son el alcance, el cronograma y los costes. Y ya con esto hemos terminado los grupos de procesos de planificación y pasaríamos al grupo de proceso de seguimiento y control, que es seguir y controlar los riesgos. ¿En qué consiste? Pues en implementar los planes de respuesta a los riesgos, rastreando los riesgos identificados, siguiendo los riesgos residuales, identificando nuevos riesgos y evaluando la efectividad del proceso contra los riesgos a través de todo el proyecto. Las respuestas a los riesgos se llevan a cabo durante todo el proyecto. Si hay un riesgo que ya ha sucedido, pues habría que quitarlo. Ver esos riesgos residuales que serían secundarios a uno que teníamos inicial, primario. Evidentemente nunca se pueden quitar todos los riesgos. Siempre te puede salir un riesgo menor de un riesgo inicial. Cuando eliminas el inicial, el más grave o más gordo, te puede quedar siempre uno menor. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento constante de los mismos. ¿Aquí qué herramientas utilizamos? Pues serían las auditorías, los planes de contingencia, los workarounds, son las soluciones temporales para riesgos no previstos y que nos provoca que nos desviemos de nuestras líneas base, reevaluación de los riesgos, lo que comentaba antes, revisar periódicamente el plan de gestión de los riesgos y el registro de riesgos para ver si hay algo mal que hay que modificar. Y por último, tenemos que analizar las reservas, cerrar los riesgos que no aplican, actualizar el registro de riesgos, las solicitudes de cambio, las acciones correctivas, preventivas, los documentos de proyecto. Al final son los registros de riesgos, las lecciones aprendidas, como comentaba antes. Entonces, como resumen final, al final, como todo en el proyecto, hay que dedicar tiempo a crear el plan de gestión de riesgos, a identificarlos y gestionarlos con un poco de sentido común. Recordar el dicho de que las prisas no son buenas compañeras. No quiere decir que lo tenga que hacer todo el jefe de proyecto. Se tiene que apoyar en su equipo de dirección de proyectos, la PMO, la oficina de proyectos, en el equipo que realiza el proyecto, el equipo técnico y en los expertos en gestión de riesgos. Si hay un grupo que gestione riesgos, mejor, aunque normalmente eso suele ser en proyectos de gran envergadura o complejos.
Hay que comprometerse a realizar la gestión de riesgos de forma proactiva, constante y consistente. Los riesgos conocidos y por tanto están documentados no nos pueden pillar desprevenidos. Todo el mundo involucrado en el proyecto tiene que ser consciente de los mismos. Esto nos evitará problemas. Los riesgos existen desde el inicio del proyecto hasta su fin. No podemos olvidarlos ni dejarlos guardados en un cajón por si acaso aparecen. Ahí tenemos un papelito que dice qué hacer. No, es un proceso iterativo. No hay que olvidarse de las oportunidades. Son riesgos con un impacto positivo que nos ayudan a mejorar el resultado final del proyecto. Por ejemplo, los típicos proyectos gubernamentales. Hay una licitación, pero normalmente suele haber modificaciones en el pliego de condiciones que esto permite ampliar el proyecto, hacer un nuevo presupuesto y al final consigues ahí una mejora en el proyecto. Y por último, no nos olvidemos de actualizar las lecciones aprendidas, que esto, como os he comentado en los ejemplos personales que he sufrido, ayudará a futuros proyectos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Ahí pasamos a la ronda de preguntas, si hay alguna pregunta. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Yolanda. Mira, aquí tengo una serie de cuestiones que nos plantea Alfredo Rodríguez. Dice que ¿dónde incluimos los riesgos personales por error de la plantilla laboral en técnico cuando estabas haciendo la clasificación de riesgos? No lo planteé al principio. Sí, por ejemplo, yo lo pondría más bien en organizativos, que hablamos de los recursos, porque si es un tema de recursos, de plantillas, lo englobaría ahí. De todas formas, cada uno personalmente los puede clasificar como quiera, pero vamos, esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. También veo por aquí alguna mano levantada, así que si alguien quiere plantear alguna cuestión más, lo puede hacer a través del chat. Mira, Sandra también nos preguntaba, o sea, cuando has explicado el concepto del MV, decía que no lo veía bien, que no podía calcularlo. ¿Lo podías volver a explicar o poner la presentación para aclararlo un poquito más? Vale, vuelvo para atrás. Vale, el MV se define como la probabilidad por el impacto. Entonces, en el caso del árbol de decisión, viene muy bien a la hora de decirnos qué opción cogemos. Entonces, el MV realmente en este caso sería la probabilidad, aquí el 0,7 por su coste. Tenemos siempre en cuenta, en este caso en el árbol de decisión, los costes que tenemos fijos iniciales, y son el precio del billete. Y luego sumamos los valores de cada rama. Por eso era el 70% con un coste 0 más el 30% con un coste de 10 euros. Esto lo sumamos, sale 103. Y para el caso del tren, lo mismo, el 95% por su coste 0 más el 5% por su coste 40. Y nos da 82. Este es un ejemplo muy sencillo, digamos, muy simple para intentar entender el concepto. Evidentemente, en un curso de preparación a la certificación veremos ejemplos más complicados y evidentemente en la vida real profesional las decisiones son más complejas. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho en las fábricas a la hora de decidir si se amplía una línea de producción o no, y para otro tipo de negocios, para ver si se expande o no. Es una herramienta útil. Muy bien, gracias, Yolanda. Mira, otra pregunta más, te traslado otra pregunta más de Sandra da Silva. Mira, te da las gracias también. Mira, te planteo, a ver, dice, en los proyectos TIC de la Universidad Metropolitana Caracas, Venezuela, el riesgo más frecuente es la falta de involucramiento de los interesados, funcionales, que no brindan información o no están claros sobre lo que quieren, por lo que el alcance es difícil de definir y muchos requerimientos y entregables al final no son aprobados. Y pregunta que qué se puede hacer en esos casos o cómo mitigarlo. Mira, por ejemplo, ahora en la última versión de la guía para gestión de proyectos, que se conoce como el PMBOK, que acaba de editar hace poco el PMI,
hay un capítulo dedicado a este tema, la gestión de los interesados, porque se ha visto que son fundamentales. Como comenta ella, pues si no te los ganas al principio, puedes tener problemas. Lo que se recomienda es analizar a cada uno y definir una estrategia. Eso depende mucho del tipo de persona, o sea, hay que utilizar lo que se conocen los soft skills, es decir, la inteligencia emocional, empatía, hay que ver, a lo mejor hay un tipo de persona que simplemente lo que quiere es estar en la lista de distribución y estar informados. Entonces, si tú desde el principio del proyecto tienes claro qué interés tiene esa persona, pues yo es que quiero figurar, pues sabes que tienes que tenerla en cuenta para que te dé su apoyo. Luego, gente que a lo mejor no tiene tiempo, pero es muy importante que te den sus datos para definir el alcance, pues a lo mejor tendrás que abordarlos a través de su jefe, implicarle, decirle lo importante que es el proyecto para que lidere un poco a esta gente que es fundamental para ti. Ahí es un poco complicado, es un poco de mano izquierda y experiencia, pero sobre todo la mejor manera de afrontarlo es ir uno a uno y, como indica en el PMI, clasificarlos. Es decir, yo tengo María, Juan y Pepe. Vamos a ver, María, ¿qué le interesa? ¿Por qué se puede involucrar en el proyecto? ¿Qué saca de provecho? Hay que conseguir que los interesados saquen un beneficio del proyecto. Y la mejor manera es uno a uno, analizarlos y ver en qué se benefician. Y es un poco lo que te puedo aconsejar. Muy bien, gracias, Yolanda. Mira, otra cuestión que tenemos por aquí de Julio César nos pregunta que cuál es el método más recomendado para realizar el análisis cuantitativo en gestión de riesgo. Pues a ver, yo realmente el que se utiliza básicamente y que puede servir para la mayoría de los proyectos es el valor monetario esperado, o sea, saber en qué te impacta y con eso clasificarlo. Porque una vez que sabes la probabilidad un poco, su impacto, sabes en qué te va a repercutir. A veces el árbol de decisión también, porque te puede indicar riesgos secundarios. Yo normalmente he trabajado con el primero. El análisis de Monte Carlo es muy complejo, yo nunca lo he utilizado y por lo que he oído y he leído, se utiliza para proyectos muy específicos. Entonces, si tú inicialmente puedes trabajar con esto, sabiendo la probabilidad que algo ocurra y cuantificar su impacto, que realmente tienes el problema es en cuantificar cómo te va a impactar el riesgo, con eso sería suficiente. Muy bien, gracias, Yolanda. Mira, otra cuestión más de parte de Lorenzo Martín. Nos pregunta, ¿es necesario hacer siempre un análisis de riesgo para cualquier tipo de proyecto? Por lo menos el cualitativo sí, que ya ahí defines un poco la probabilidad de que algo ocurra, un impacto así un poco por encima, como se conoce a grosso modo, y un plan de respuesta inicial, no entrando en mucho detalle. Siempre hay que hacer un análisis mínimo y el cualitativo, como es un análisis subjetivo, a priori te puede bastar para proyectos que a lo mejor no sean muy complejos o muy cortos en el tiempo, por lo menos habría que hacer ese análisis. De acuerdo, mira, otra pregunta más de Guillermo Ciurliza, supongo. Dice, ¿cómo evaluar los riesgos cuando los escenarios cambian permanentemente al ir avanzando en el proyecto? He trabajado con el gobierno, a pesar de existir un cronograma aprobado para los entregables, ni bien empezaba a auditar medidas de seguridad industrial para implementar un sistema de gestión, la institución mejoraba cada área luego después de su visita. Y al presentar mi informe rechazaban varios puntos. No sé, si necesitas que te lo vuelva a leer, Yolanda. A ver, un poco lo que he entendido es que es un proyecto que cambia bastante con el gobierno, entonces debe ser de una duración larga entre hito a hito para que, me refiero al desarrollo, para que cambien.
Y, hombre, aquí realmente, por desgracia, tienes que ir rápido. Entonces, a lo mejor tienes que parar en el análisis cualitativo, no llegar al cuantitativo para todos los casos. Y es que cuando los proyectos son rápidos y con tantos cambios, pues sí, es más complejo. Entonces tienes que dedicarle más tiempo a los riesgos, pero tampoco hay una fórmula mágica. Más tiempo, más gente centrada en eso y priorizarlo. No, Muy bien. te puedo dar más ideas. Pero de cualquier manera podéis seguir manteniendo el contacto con nosotros una vez finalizada la cápsula a través del correo. Dice que sí, que gracias, dice Guillermo. Que si os plantea cualquier otra duda o no os ha quedado claro, ya os digo, podéis mantener el contacto con nosotros a través de la cuenta de correo de info@factorhumanoformacion.com. No, ¿alguna pregunta más que queráis que le pueda trasladar a Yolanda? ¿Alguna duda? Pues parece que no hay nada más y te traslado los agradecimientos de los alumnos por tu respuesta, Yolanda. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, yo me despido aquí y cedo la palabra a Esther. Gracias a todos por participar y espero veros en un futuro cercano en el curso. Pues nada, Pues buenas noches. muchas gracias, Yolanda. Yo, antes de finalizar, me gustaría mostraros brevemente el campus de Factor Humano Formación, desde donde podéis acceder a las cápsulas formativas y a los cursos. Y aquí podéis encontrar el temario completo con todo el material relativo al curso que se va actualizando a medida que se va desarrollando el curso, acceso a las clases en directo, acceso también a las clases grabadas, acceso al simulador de exámenes y acceso también a herramientas de comunicación como foros, chats de cafetería que ayudan a poder hacer una tutorización y una dinamización del curso para facilitar el aprendizaje del alumno. Y por último, también podéis encontrar la encuesta de calidad que os agradecería, por favor, que cumplimentarais una vez antes de finalizar la sesión de hoy. Por mi parte, nada más y muchas gracias por vuestro interés. Buenas noches.